Cuando quiera, Nati. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio denominado Foro del Jurista que ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, para todos los abogados y el público jurídico empresarial, titulado Aspectos claves para los negocios jurídicos de las modificaciones al régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Buscamos revisar el impacto de la Ley 1996 de 2019 y el Decreto 1429 del 2020 en la teoría del negocio jurídico, sus efectos civiles y comerciales y los aspectos jurídico-procesales de la práctica judicial. Nos acompañan hoy el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, él es juez 15 de familia de Medellín, y el doctor Julián García Ramírez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan virtualmente a través de la plataforma Teams a este evento y los invitamos a que a lo largo del mismo formulen sus preguntas a través del chat que tienen disponible. Al finalizar el evento, las exposiciones de ambos expositores invitados, realizaremos un panel de preguntas moderados por Alejandra Betancourt, jefe del Servicio de Conciliación de la Cámara. Damos entonces un saludo para todas las personas también que nos acompañan acá y le damos paso entonces al doctor Diego. Al doctor Julián para que iniciemos con la charla. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo y un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio por la invitación. Saludo también a los presentes y a los que
se conectan virtualmente a este foro. Me corresponde en 30 minutos, y si me excedo, la doctora Natalia, por favor, me llama al orden, hacer una presentación muy general de los aspectos sustanciales de la Ley 1996 y específicamente de las implicaciones en materia negocial. Quiero empezar indicando que efectivamente la Ley 1996 pues, introduce cambio sustancial en lo que pudiéramos llamar el panorama de los regímenes de incapacidad. Nosotros hemos tenido una sucesión de regímenes de incapacidad que en algún sentido han conservado una naturaleza similar, pero el paradigma sin duda se rompe y se altera con la Ley 1996. Iniciamos con el Código Civil, ustedes lo recordarán, artículos 428 a 632, figuras clásicas, recuerden la interdicción, teníamos las guardas típicas de aquel régimen, hablábamos de los curadores, hablábamos de los tutores, en fin. Luego vino un cambio, la Ley 1306 del año 2009 propone una flexibilización a ese régimen que se estimaba muy rígido, muy estricto. Introduce algunas figuras conservando la interdicción, introduce otras como la inhabilitación, la consejería, y flexibiliza un poco la medida de protección dependiendo del estado de discapacidad mental. Entre otras, la Ley 1306 nos sugiere que empleemos el concepto de discapacidad mental, a diferencia de aquel término de mente, por considerarlo peyorativo, y más luego la Corte Constitucional, en la sentencia C043 del año 2017, pues pide que utilicemos la expresión persona en situación de discapacidad. La Ley 1996, repito, rompe con ese paradigma. Veníamos de un régimen del Código Civil y de un régimen de Ley 1306 muy unido al paradigma médico rehabilitador. Simplemente a modo pues de información rápida, son tres los modelos explicativos de la discapacidad: el modelo de presidencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo que introdujo la Ley 1996, que es el modelo social de discapacidad. Este modelo médico rehabilitador, entonces, presente en estos estatutos, Código Civil y Ley 1306, pues generaba de alguna manera una estigmatización en la persona con discapacidad. Consideraba que la discapacidad era una enfermedad y por lo tanto al discapacitado era necesario rehabilitar. La Ley 1996, respondiendo a unos compromisos adquiridos por el Estado colombiano cuando suscribe la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad, se compromete a virar en torno a esa concepción clásica de la discapacidad y acoge lo que se conoce como el modelo social de discapacidad. Ya la discapacidad en consecuencia pues no es un problema de la persona, no se asume como una enfermedad. El problema es social, el problema es estructural de la sociedad que es inaccesible y establece barreras. Es entonces el enfoque que nos propone la Ley 1996, dando cumplimiento, repito, a los artículos fundamentalmente 4 y 12 de la Convención. Y esta es una tendencia internacional a la que se sumaron pues, muchos países. Para no ser exhaustivos, sin ser exhaustivos, Alemania, Italia, España, Francia, Perú en el año 2018 y pues Colombia en el 2019 fueron acogiendo este modelo mucho más inclusivo. Es, digamos, de alguna manera, los móviles o la motivación que nos condujeron a adoptar esta legislación. Con una especial curiosidad, nosotros firmamos esta convención a la que hice referencia en el año 2009, específicamente el 31 de julio, fue aprobada la convención. El 31 de julio, pero habíamos aprobado la Ley 1306 el 5 de junio del mismo año 2009, o sea que la Ley 1306 se aprueba el 5 de junio y ya nos estábamos obligando al 31 de julio de ese mismo año a cambiar la legislación. Lo hicimos solo 10 años después y este es el resultado de la Ley 1996. Cambios esenciales. Quiero ser muy rápido en esto para darle espacio al doctor Hugo Enríquez y por lo tanto a las preguntas. Es un conversatorio. Los cambios vienen de la mano, entiendo yo, del artículo 4 de la Ley 1996. Hay dos principios que en mi sentir son consustanciales y logran iluminar todo el contenido de la ley. El principio de autonomía y el principio de primacía de la voluntad y preferencias
de la persona titular del acto jurídico. Y nótese que la ley ya nos pide un cambio en el lenguaje. Si bien la ley sigue hablando de discapacidad, lo que sugiere es emplear la expresión titular del acto jurídico. Entonces venimos de la demencia, venimos de la persona con discapacidad, la situación de discapacidad, y ahora nos sugiere hablar del titular del acto jurídico. En ese orden de ideas, yo resalto allí, en la presentación ustedes lo pueden ver, 3 cambios que son esenciales. No los únicos, pero sí los más importantes desde el punto de vista sustancial. Y el primero es el reconocimiento de plena capacidad a las personas en condición de discapacidad. Bueno, esto sin duda es una ruptura con los modelos clásicos a los que estábamos acostumbrados, Código Civil, Ley 1306, porque significa esto que la discapacidad, cualquiera que ella sea, mental, cognitiva, física, intelectual o múltiple, cualquiera que ella fuere, no será causal de incapacidad. Eso implica en materia negocial que desaparece en consecuencia una causal de nulidad. Teníamos una causal de nulidad derivada de la discapacidad. La incapacidad por discapacidad era pues, una causal de nulidad del contrato absoluto o relativa dependiendo del tipo de discapacidad. Ya hoy tenemos que decir que la discapacidad no es causal de incapacidad. Claro que se conservan las figuras de incapacidad. Hoy seguimos hablando de incapaces absolutos, seguimos hablando de incapaces relativos, pero solo en razón de la minoría de edad. Y ese es el conjunto de normas que conservaron vigencia en la Ley 1306. A eso me referiré en un par de minutos. Eso significa entonces que hoy la incapacidad absoluta quedó concentrada en los niños. La incapacidad relativa quedó concentrada en los adolescentes, pero se suprime del escenario de la incapacidad la causa denominada discapacidad mental. Repito entonces, hoy la discapacidad mental no es un factor de incapacidad y por lo tanto no va a conducir a la nulidad del contrato ni absoluta ni relativa. Entiendas entonces que si una persona con discapacidad mental celebrase un negocio jurídico, ese negocio jurídico se entiende absolutamente válido y ya no se podrá ni siquiera desvirtuar esa presunción. Por eso, en algún artículo que publicamos sobre el tema, decimos que es una presunción de derecho, aunque la ley no lo menciona. Lo que es curioso porque las presunciones de derecho, ustedes saben, deben ser reconocidas expresamente por el legislador, de lo contrario se entienden que admiten prueba en contrario, pero esta, aunque el legislador no lo diga, por la forma en que fue redactado ese artículo 6º, da a entender de su carácter imperativo que esta es una presunción de derecho. Al ser una presunción de derecho y no poderse desvirtuar, quiere decir que para estos efectos de la ley pierde sentido una clásica distinción que hacíamos desde el derecho civil entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Hoy, pues, a términos de la ley 1996 carece de sentido, y si ustedes revisan, en algún momento la ley se refiere mejor, como lo hace la doctrina francesa, a la capacidad jurídica. Y dejamos de lado esa distinción que quizá ya es muy clásica y poco a poco superada. Un segundo cambio fundamental se refiere a las clásicas figuras a las que estábamos acostumbrados en el régimen de ley 1306. Teníamos la figura de la interdicción, la medida de protección de la persona con discapacidad absoluta, a quien en consecuencia se le nombraba un guardador, específicamente un curador. Teníamos la figura de la inhabilitación, pensada para la persona con discapacidad mental relativa, y por lo tanto el guardador que se le designaba a esta persona, pues era el consejero, ese era el guardador del INAH. La inhabilidad era una figura novedosa que suponíamos hacía o marcaba una diferencia sustancial. El Código Civil, repito, los artículos 428, 632, establecieron un sistema muy rígido en materia de incapacidad, pues se flexibiliza un poco con la ley 1306. Sin embargo, muchos doctrinantes, entre ellos el profesor Fernández, en su momento consideraron que la ley 1306 había nacido desuelta, porque se había perdido la oportunidad de incorporar un régimen mucho más flexible, mucho más novedoso y, repito, mucho más a tono con la convención, porque ya para el año en que se profiere la ley 1306 ya teníamos nosotros noticia de la convención, porque finalmente nosotros la habíamos firmado en el año 2007, la aprobamos en el año 2009 y la ratificamos en el año 2011. Entonces se perdió, según algunos autores,
la posibilidad de implementar un régimen mucho más flexible. En el 96 suprime entonces las figuras de la interdicción, las figuras de la inhabilitación y por lo tanto de la consejería. Sé que no es el espacio, pero sin duda la ley no hizo buena gala de técnica legislativa porque alcanza a notar uno que se derogaron normas de la ley 1306, pues que sin duda se necesitaban como referente de otras. Por ejemplo, el curador del adolescente en ley 1306 en lo patrimonial, en sus funciones se asimilaba al consejero del INAVI. Pero pues al dejar sin efecto y al derogar las disposiciones sobre la inhabilidad y la consejería, nos quedamos sin un parámetro para hacer de alguna manera esa equivalencia o esa comparación. Bueno, son algunos vacíos, algunas cuestiones. Esta ley sin duda no está exenta de críticas y seguramente desde el punto de vista procesal el doctor Diego Enríquez también lo mencionará. En consecuencia, se pasa de un sistema de adopción de decisiones, ley 1306, los guardadores sustituían la decisión de su pupilo a un sistema de decisiones basado en apoyos. Ya no tenemos propiamente una persona que sustituya la voluntad, sino que apoya, sino que asiste, la definición que incluso ofrece la ley 1996 del apoyo. Entonces se empiezan a incorporar mecanismos que para nosotros eran desconocidos, no estábamos familiarizados con esa terminología, y se empieza a hablar del régimen de los apoyos, de figuras como las directivas anticipadas y de ajustes razonables y salvaguardias, con una anotación importante. Si bien la ley en el tema de salvaguardias hace una mención, y si la memoria no me falla, en el artículo 5, doctor Diego, pues no es que tampoco estemos muy preparados para entender hoy qué se entiende por salvaguardia, en fin, salvo si hacemos una referencia a normativa extranjera, que sí podríamos tener un parámetro importante, pero repito, la ley no fue muy generosa en ese punto. Sé que esto lo profundizará el doctor Diego, pero quiero indicar lo siguiente. El apoyo es un mecanismo pensado para garantizar el pleno ejercicio de la capacidad reconocida de las personas con discapacidad. El apoyo entonces tiene una función esencialmente asistencial. Asiste la toma de la decisión, pero no la sustituye. Por eso el apoyo, dice la ley en el artículo 50, no compromete la responsabilidad en caso de que la decisión tomada por el titular del acto le perjudique. Siempre que esa decisión sea producto de su voluntad y preferencias. No se compromete la voluntad del apoyo. Esto quiere decir que el apoyo en ningún momento puede intervenir o en ningún momento puede modificar o puede alterar esa voluntad expresada por la persona con discapacidad. La guía, la orienta, pero no la sustituye. En consecuencia, por esta función otorgada al apoyo, la ley entiende que el apoyo no cumple función de representación. Y esto, repito, no es novedoso, yo lo he dicho en otros escenarios, el consejero tampoco es un representante. De hecho, al consejero no se le podría llamar representante legal técnicamente. El consejero era un representante, pero solo en el marco de la representación voluntaria, si el INAVI le confería poder para el efecto. Entonces, digamos que el antecedente próximo de lo que hoy conocemos como sistema de apoyos es la consejería prevista en la ley 1306. Entonces, repito, ese consejero no ejerce funciones de representación, salvo en dos casos muy puntuales que menciona el artículo 40. Cuando voluntariamente el titular del acto le confiera poder, la norma dice mandato, no es muy técnica, sin duda aquella diferencia entre mandato y poder siempre se soslaya, pero habrá que entender que se refiere al poder. Estamos en el escenario de la representación voluntaria o cuando esta persona se encuentre en imposibilidad de manifestar su voluntad y preferencia. Allí también hay unas implicaciones importantes que analizar, pero seguramente cuando iniciemos el conversatorio tendremos ocasión de presentarlas. Desde el punto de vista de la teoría del negocio, hubo una novedad muy importante, los artículos 19 para cuando el apoyo se designa de manera voluntaria, esto es, mediante la figura de los acuerdos ante notario, ante centros de conciliación, tanto como cuando son designados judicialmente. Los artículos 19 y 39 establecen que cuando se tiene apoyos, se debe actuar o se debe consultar por parte del titular a ese apoyo cuando se vaya a celebrar el negocio jurídico particular, porque si no sobreviene una causal de nulidad. Digamos, esta fue una de las novedades de la ley 1996,
nos introduce una causal de nulidad, pues que nos era desconocida en la teoría del negocio, y es no actuar o no consultar mejor al apoyo habiéndolo o teniéndolo, bien sea que este se haya designado de manera voluntaria o en el escenario pues, de un proceso judicial. Es causal de nulidad, obviamente, dice la norma, es nulidad relativa con las implicaciones y las diferencias que ello conlleva de la nulidad absoluta. Entenderemos que podría ser eventualmente, la norma no lo dijo, pero hay que apoyarnos en la teoría del negocio jurídico general. Entendemos que es una nulidad que puede ser saneable, ¿sí?, en los términos en que lo establece el Código Civil. Muy bien. Las directivas anticipadas se constituyen en otro mecanismo para permitirle a la persona pues, ejercitar esta capacidad reconocida por la Ley 1996. Aunque yo tengo una tesis personal sobre el tema de las directivas anticipadas y la presento al auditorio, puede ser objeto de discusión seguramente, pero lo hago sobre todo de la lectura de la norma para. Las directivas anticipadas, si bien están reguladas en Ley 1996 y se entienden declaraciones previas de voluntad en materia de salud, asuntos financieros, asuntos personales, entiendo que no solamente puede otorgarlas una persona con discapacidad. La norma no exige ese presupuesto, llamémoslo así, axiológico o esencial. La norma simplemente dice podrán ser otorgadas por una persona mayor de edad. Mayor de edad. Entonces entiendo yo que independientemente de su condición, podría ser otorgada por una persona en situación o no de discapacidad, aunque la norma pues no lo establece. Entiendo yo que es la lectura que debiera darse. No son todas estas figuras tampoco. Tenemos un antecedente en el conocido momento de voluntad anticipada de la Ley 1733. Lo que pasa es que la directiva anticipada pues, es mucho más amplia, no solo es para temas de salud, comprende también, dice la norma, asuntos personales, financieros y demás. Pues la norma sí exige que sea mayor de edad, me refiero a la Ley 1996, en tanto que la Ley 1733 exige que se tenga 14 años en adelante para poder efectuar un documento de voluntad anticipado, testamento biológico, como lo llaman otros. Finalmente, no mecanismos, sino herramientas que sirven a los mecanismos ya citados, trae la Ley 1996 las figuras de los ajustes razonables y las salvaguardias. Hoy sabemos que el ajuste razonable son modificaciones o adaptaciones necesarias para que estas personas con discapacidad puedan hacerse comprender, para que estas personas con discapacidad puedan hacerse entender y comunicarse debidamente. Hoy sabemos entonces que permiten de alguna manera eliminar esas barreras que generaban alguna inaccesibilidad en el pasado, sean ellas físicas, por ejemplo, comunicacionales, en fin. Ese es el concepto de ajustes razonables y que hoy sabemos por el decreto reglamentario de la Ley 1996 que están a cargo pues de los notarios y los centros de conciliación, repito, en sede del otorgamiento de estas figuras de manera voluntaria, o en el caso judicial, pues deberá el juez tener disponible también los ajustes cuando estemos en el escenario de los apoyos designados judicialmente. Las salvaguardias es una figura sobre la que la ley no profundiza mucho. El artículo 5 menciona algunos principios que deben regir la designación o la indicación de estas salvaguardias, pero entendemos que las salvaguardias son medidas de control a la designación y al ejercicio de la actividad de los apoyos. A ver, si uno quiere ser simple, podría entender la salvaguardia como aquello que controla al apoyo. Es decir, buscan que el apoyo cumpla su actividad de manera fiel a la voluntad y preferencias de la persona titular del acto. Y creo que podríamos encontrar un ejemplo de salvaguardia, sin ser, repito, exhaustivos, en el artículo 41 de la Ley 1996, la figura de los informes o los balances periódicos que deben presentar los apoyos en el escenario pues, del proceso judicial. Pero habría muchas más, tomando un poco la experiencia peruana, no podría hablar de salvaguardias como visitas inopinadas, entrevistas con la persona titular del acto, con personas de confianza. En fin, digamos que allí hay un poco de creatividad a la que habría que recurrir. Todo esto entonces me permite a mí entender que debemos diferenciar tres escenarios normativos, porque la ley 1996 no la comprenderíamos bien si asumimos que es un régimen de incapacidad. La ley 1996 no es un régimen de incapacidad, es un régimen de capacidad.
Lo que pasa es que es un régimen de capacidad especial. Entonces, por efectos pedagógicos, uno podría decir, hay un régimen general de capacidad. En ese régimen general de capacidad, estamos aquellos quienes somos mayores de edad y no tenemos ninguna situación de discapacidad, en ningún aspecto, sensorial, mental, como lo expresaba. Está el régimen especial de capacidad para las personas mayores de edad en condición de discapacidad. Allí está la ley 1996 y finalmente tenemos el régimen de incapacidad, que claro, sigue vigente, pero sigue vigente en casos muy puntuales. Las normas que aún conservan vigencia de la ley 1306, ella no está en su totalidad derogada, porque sigue regulando la incapacidad absoluta y la relativa, pero por minoría de edad. O sea, estamos hablando de un régimen aplicable a los niños, a las niñas y a los adolescentes y a las personas que al entrar en vigencia de la ley 1996, pues ya habían sido declaradas interdictas o inhábiles. Que recordemos que el mismo artículo 56 en su numeral segundo entiende que estas personas que al entrar en vigencia de la ley 1996 ya habían sido declaradas interdictas o inhábiles, pues retomarán su plena capacidad en los términos el proceso de revisión al que hace referencia la norma que está proyectado, doctor Diego, que finalice para el 26 de agosto del año 2024. Se supone que para el 26 de agosto del año 2024, pues no debe haber personas con declaración de interdicción o de inhabilidad. La incapacidad solamente será por razones de minoría de edad. Bueno, la norma es compleja, es densa, hay muchos temas que sugieren discusión. Yo traigo aquí a colación algunos como para fomentar el debate y orientar un poco el conversatorio. La norma es muy insistente en que el reconocimiento de plena capacidad a las personas en condición de discapacidad está, entre otros, fundamentado en un derecho al error. Esto pues producto del principio, repito, de autonomía, prevalencia de la voluntad y preferencia de las personas titulares del acto jurídico. Derecho al error. Quizá por el mérito de ese derecho al error es que el artículo 52 establece que los apoyos no asumen responsabilidad cuando la decisión se ha tomado directamente por la persona titular del acto. Sin embargo, pues quizá por ser profesor de teoría de negocio, es que el insomnio se me genera con un tema relacionado con vicios del consentimiento. Porque si se reconoce un derecho al error en favor de estas personas, se preguntaría uno cómo se consigue este derecho con el error, vicio del consentimiento. Por ejemplo, ¿cuándo podría diferenciarse una equivocación, una falsa apreciación de la realidad como constitutiva de este derecho reconocido a las personas en condición de discapacidad? ¿O cuándo sería un vicio del consentimiento? ¿Cuándo puedo yo saber que la persona titular del acto no habrá dado prevalida a ese derecho, sino que ha incurrido en el vicio del consentimiento de aquellos al que hace referencia el artículo 1508 del Código Civil, el error? O habría que preguntarse si el derecho al error reconocido a estas personas enerva la pretensión eventual del vicio del consentimiento, del vicio del consentimiento, que es un asunto que en cada caso siempre que esté respetando o esté actuando conforme a la voluntad y preferencias. Y aquí no hay como cosita para... Reforma el Código Civil en el sentido de hacer responsables o sujetos de responsabilidad civil extracontractual a las personas en condición de discapacidad. Hoy diríamos que las personas en condición de discapacidad pues son responsables contractuales en razón de esa presunción que se les ha reconocido por el artículo 6. Pues establece que tienen capacidad para comparecer las personas que pueden disponer de sus derechos. Y sin duda, el reconocimiento de plena capacidad los legitima, les da atribución para disponer de sus intereses, y pues la respuesta sería afirmativa. Ellos podrían tener esa capacidad para comparecer al proceso. Hay un tema que ha generado alguna discusión,
y es cuando se estén otorgando o se estén celebrando acuerdos de apoyo y en aquellas circunstancias no se le confiera al apoyo facultades de representación. ¿Cuál sería realmente el sentido del apoyo que se nombra? Es porque finalmente, si se celebra un acuerdo y el apoyo no tiene la facultad de representación, hubiese sido tanto como si no se hubiese celebrado el tal acuerdo, porque la función del apoyo será sin duda muy simbólica. Es que termina siendo curiosa la función del apoyo, sobre todo cuando uno compara, por ejemplo, nuestra regulación como la de países como Alemania. Alemania conservó la figura de la representación del apoyo, posibilidad absoluta de manifestar la voluntad y preferencias. Aquí no quedó tan claro de alguna manera, aunque el artículo 48 así lo manifieste, pareciera que queda reducida a casos muy puntuales. En Alemania sí quedó consagrada de una manera pues mucho más general. Digamos, estos son algunos de los planteamientos que yo quería presentarles. Creo que he respetado el tiempo, doctora Natalia, ¿cierto? Hay muchos aspectos que podríamos discutir, de orden sustancial, de orden procesal, pero pues habíamos dicho que eran unas ideas muy generales para ya darle paso a los aspectos ya puntuales que el auditorio presente o los que están conectados nos quieran formular. Entonces, doctor Diego Enríquez, sus aspectos procesales. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo especial a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio por la invitación que se me hace en participar en este escenario académico, este foro donde tratamos de conversar y plantear algunas ideas, reflexiones y comentarios a la Ley 1996 del año 2019, que ha sido realmente compleja en su práctica, ¿no? Y que sin lugar a dudas lo seguirá siendo si no se tiene claridad o precisión de algunos aspectos básicos, diríamoslo así. La metodología del foro será la de, como lo dijo el doctor Julián, pues dar una breve exposición de contexto en el tema sustancial, en el tema procesal, para luego abordar las preguntas, que es lo que realmente queremos hacer y que de pronto escuchar las posiciones que se están asumiendo. Por ende, dejamos un espacio de 1 hora pues, para que podamos hablar, conversar y también escucharlos a ustedes. En esta orden de ideas, pues lo que haré simplemente es hacer una referencia en general del aspecto procesal, y es que la ley 1996 trae en su forma de estructura, podemos diferenciar en 2 partes, la parte sustancial y la parte procesal. Y cuando digo procesal, también hablemos del tema de los acuerdos de apoyo, el proceso judicial de apoyos y las directivas anticipadas. Y cuando ya estamos en temas de litigio, en temas de materialización de los derechos, pues estamos viendo muchas dificultades en su práctica. Pero yo quisiera iniciar resaltando el primer aspecto que también lo dijo el doctor Julián y que nos va a servir de referente de interpretación de la ley. Y es el tema de la garantía del derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad. Lo que quiso el constituyente con el artículo 13 constitucional es lograr materializar el derecho a la igualdad de aquellas personas que históricamente han sido discriminadas o que por ciertos rasgos o características de las mismas lo son. Llámese mujeres, llámese niños, niñas, adolescentes, llámese población indígena, comunidades afro y personas con discapacidad. La Convención, el eje central, donde se logró la conquista de los derechos de las personas con discapacidad, es lograr una plena igualdad. Y esa plena igualdad está relacionada con el ejercicio de los derechos. Se han logrado garantizar derechos en varios grupos poblacionales que no lo tenían. Recordemos que si nos vamos hacia atrás en nuestro sistema jurídico, teníamos 3 grupos poblacionales con restricción a sus derechos: menores de edad, mujeres y personas con discapacidad, al punto que eran incapaces. Pero
Había una razón de ser, y la sigue habiendo, frente a uno de ellos, que son los menores de edad, para crear el sistema de guardas en protección, que no de la persona, sino de sus bienes. Esa fue la principal razón para decir en aquel momento que las mujeres necesitaban protección, y no en sí de la persona, sino de su patrimonio. De igual manera, con los menores de edad pasa lo mismo, y asimismo con las personas con discapacidad. Lo que hace la Convención desde los años 70 del anterior siglo es hacer posible que no haya una razón de ser para restringir los derechos de las personas con discapacidad, porque se considera que debe garantizarse un derecho que no hay razón de ser para que se vea afectado por la condición mental de la persona, y es la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es un derecho fundamental, artículo 14 constitucional, que la Corte Constitucional ha dicho que corresponde a una de las formas de garantizar plenamente la dignidad humana de las personas, la personalidad jurídica. Es una cláusula general, así lo ha dicho la Corte Constitucional. Por consiguiente, la razón de ser es, la disyuntiva que en su momento se dio con la Convención fue: ¿será que vale la pena seguir afectando a las personas con discapacidad en su derecho fundamental a la personalidad jurídica por su condición de discapacidad? ¿Será que realmente tenemos que sacrificar ese derecho de las personas con discapacidad? Y la respuesta fue no. Hay que darle plena garantía al derecho a la personalidad jurídica, porque esta engloba la garantía de la dignidad humana. Y entonces la pregunta que se hizo, bueno, entonces, ¿cómo protegemos los bienes? Bueno, los bienes no es tanto como la persona. Protejamos a la persona antes que su patrimonio. La misma razón que dio lugar a la Ley 28 del 32 para darle plenas garantías a las mujeres. La misma lógica jurídica. Entonces, en ese propósito, la Convención plantea y dice, bueno, vamos a garantizar plenamente el derecho a la personalidad jurídica. Derecho, este es el derecho, vamos a garantizar la dignidad humana de las personas con discapacidad. Por consiguiente, no puede haber ningún criterio discriminatorio. Si la persona con capacidad puede realizar un acto mayor de edad, la persona sin discapacidad, la persona con discapacidad o sin discapacidad no puede ser criterio diferenciador discriminatorio. De ahí parte todo. ¿Sí? Esa es la génesis de esta coyuntura, como se ha llamado. Entonces tenemos claro este punto. Entonces, aquí respondemos infinidad de preguntas, teniendo claro ese principio. Bueno, si la persona llega a la notaría a solicitar que un poder, ¿no? Un poder general, firmar un poder otorgar un poder general, por ejemplo, la pregunta que nos hacemos es, la persona sin discapacidad, el notario le pregunta, le indaga, le hace una entrevista previa para saber si está en condiciones de firmar un poder. Pues no, desde aquí no hemos firmado poderes y el notario no sale, o una persona de la notaría no nos pregunta si estamos en condiciones para firmar poderes. Pues el mismo principio aplica para las personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad intelectual, que incluso podríamos decirlo de esta manera, visiblemente podría suponerse que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, toda esta lucha de derechos llevan a esto, a la plena igualdad, a partir de, obviamente, las diferencias que hay con estas personas. Dicho esto, entonces, un poquito en esta introducción, vamos a hacer una referencia a ese bloque del aspecto procesal en este sentido. Digamos. Bueno, tengamos en cuenta cuál es el objetivo de la ley. Empezando por su título, que a mí personalmente me parece que es equivocada entre varias disposiciones que considero que técnicamente el legislador no fue preciso, que no se trata de la plena capacidad, ¿sí? O el régimen dice la ley de capacidad legal
de las personas con discapacidad mayores de edad. No, es de las personas con discapacidad mental. No es de las personas, la capacidad legal de las personas con discapacidad en el concepto general de lo que es la discapacidad. Una persona que haga uso de una silla de ruedas siempre tuvo su capacidad legal. Antes de la ley 1996, pues no tenía que requerir a ningún tipo de trámite previo para realizar actos jurídicos. Se trata de personas con discapacidad mental. Y se ha hecho mucho la ley si lo hubiese diferenciado. Como bien lo dijo la Corte Constitucional en alguna jurisprudencia cuando hablaba de la discapacidad mental antes de la ley 1996, y digo que no era de peyorativo hablar de la discapacidad mental, en el concepto de discapacidad mental. Aquí no teníamos por qué decir que había un trato discriminatorio si se hacía referencia a las personas con discapacidad mental. Llámese personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad mental, cognitiva, pero no de aquellas que realmente han tenido siempre su capacidad legal, ¿no? Pero bueno, nos dice que hablamos de la capacidad legal plena. Regula el tema de la capacidad legal plena, que ya lo explicó el doctor Julián, en el sentido de que la capacidad jurídica, capacidad de goce y capacidad de ejercicio realmente sí ya no tiene razón de ser esa diferenciación, pero que trata de complementar la capacidad de ejercicio para efectos de garantizar el derecho a la personalidad jurídica. Y de igual forma dice, bueno, listo, pero si esta persona realmente no está en condiciones de expresar su voluntad, ¿cómo podría acudir para que haya una igualdad? ¿Sí? Porque la persona que no puede expresar su voluntad o que tiene algún tipo de dificultad en la comunicación, por ejemplo, requerirá de algún apoyo para efectos de lograr ejercer sus derechos por sí misma y sin necesidad de un representante. Es allí entonces que coge mano el legislador de lo que llamamos sistema de apoyos, cosa que no es creación del legislador colombiano, sino que esto ya se había dado, o incluso la convención del año 2006 ya lo tenía previsto. Dijo que podemos acudir al sistema de apoyos si ustedes consideran que ese es el mecanismo a través del cual se puede ejercer la capacidad legal. Y dentro de ese sistema de apoyos, entonces, el legislador, la ley 1996, crea un sistema. Ya lo sabemos, tenemos un sistema cuando la persona está en condiciones de expresar su voluntad y cuando la persona no está en condiciones de expresar su voluntad. Cuando está en condiciones de expresar su voluntad, tenemos 3 sistemas de apoyos y que la ley lo llama sistema de apoyos formales. Entiéndase formales porque están previstos formalmente en la ley, porque la ley 1996 los ha estipulado legalmente. No hay un sistema, o bueno, hay un sistema, podríamos deducirlo tácitamente, de apoyos informales, aquellos que no están previstos en la ley. Por ejemplo, el día a día de la persona que requiere una asesoría, una colaboración, un consejo, etcétera, y que no acuda a uno de los sistemas o de los procedimientos establecidos en la ley, pues sería, o podríamos llamarlo informal, pero lo formal es aquello que está previsto en la ley. ¿Cuáles? Cuando tienen capacidad de expresar su voluntad, tenemos los acuerdos, vía notarial, vía centro de conciliación, y vía judicial por proceso de adjudicación de apoyos. El proceso de adjudicación de apoyos vía judicial, vamos a diferenciarlo por el proceso de jurisdicción voluntaria. Es el equivalente judicial a los acuerdos de apoyo. ¿Sí? Que hoy en día realmente ya está en desuso ese proceso, porque, a ver, si la persona tiene la posibilidad de ir a un centro de conciliación o a una notaría, pues qué razón tiene para irse a un proceso judicial de jurisdicción voluntaria si va a lograr lo mismo, porque se va a requerir como principal presupuesto que pueda expresar su voluntad. Bien, pero nos queda entonces el otro apoyo formal, que es el de la adjudicación de apoyos, llamémosla, como lo dice la ley, a través del proceso verbal sumario, previsto cuando la persona con discapacidad no está en condiciones de expresar su voluntad ni preferencias por ningún medio. Esos son los apoyos formales. Hablamos de las directivas anticipadas también. Se ha dicho que es un tema de apoyos previsto para aquellos eventos futuros, las directivas anticipadas, que pueden o no suceder, pero que prevé la persona titular del acto jurídico que no, como comparto el criterio del doctor Julián, no tiene que ser una persona con discapacidad, donde va a suponer o va a prever
algo que pueda suceder a futuro con su persona. Llámese en tema patrimonial, llámese en tema personal o familiar, ¿no? Es como para hacer este símil, un testamento, ¿no? Donde no está relacionado al patrimonio, sino lo que yo quisiera que pasase si, por ejemplo, Dios no quiera, tengo una enfermedad mental donde tengo que, para que no se peleen y saber quién quiero yo que me sirva de apoyo, pues con antelación ya lo establezco en un documento. Eso lo estableció la ley 1996 para estos menesteres. ¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de un acuerdo de apoyos? El decreto 1429 del año 2020 reglamenta lo correspondiente a lo que son los acuerdos de apoyos vía notarial, vía centro de conciliación, y bueno, no vale la pena tampoco citar los requisitos expresos que establece la ley. Algo particular que lo trae la ley 1996 y que lo reitera este decreto es el tema de la entrevista previa que debe tener tanto el notario como el conciliador. Aquí surgen dudas frente al tema de la entrevista, ¿no? ¿Qué se entiende o cuál es el propósito, cuál es el objetivo y cuándo se considera que puede el notario o el conciliador dar por satisfecha el requisito de suponer que sí está en condiciones de expresar su voluntad? La ley ni el decreto nos lo dice con suficiente precisión. Se supone que el notario da un aval jurídico, porque eso tendría una responsabilidad, notario o conciliador, de llegar a acordarse o aprobarse el acuerdo si no se tuvo previamente realmente las condiciones para comprender el acto. Y claro, ¿qué se espera en la comprensión del acto? ¿Cómo valora objetivamente el notario, no siendo pues un experto de la medicina, de la psicología, cómo comprende él que sí efectivamente la persona con discapacidad está entendiendo lo que va a realizar? Realmente, pues, con unas 2 o 3 preguntas podríamos deducir el alcance de esos acuerdos, pero hasta qué punto realmente estaría en posición el notario o el conciliador de saberlo para no infringir ningún tipo de, o no acudir, de no ser, no haber de pronto una responsabilidad por parte de estas personas. Digamos un poco. Sigamos. Bien, en la adjudicación de apoyos, interesante, y me gustaría pues que con esto creo que englobar un aspecto de tipo procesal, y es que ¿cuáles serían los presupuestos sustanciales de la acción? Recordemos que toda acción judicial requiere de unos presupuestos de tipo sustancial, que para el caso los trae la ley 1996, y es saber qué es lo que realmente debemos probar dentro del proceso de adjudicación de apoyos para que el juez llegue a hacer la sentencia y proceda a la adjudicación de apoyos. Lo primero que debemos tener presente es que se trata de una persona mayor de edad, con la posibilidad de que sí pueda ser un menor de edad. Porque la ley 1996 permite casos muy excepcionales en que se pueda acudir a esta ley en favor de un menor de edad que requiera un apoyo. Porque la ley no es restrictiva y aplicando el principio de progresividad de los derechos, no puede retroceder en aquello ganado en tema de derechos humanos. Entonces, claro, aquí viene el tema de la patria potestad, la representación, etcétera, pero ¿qué dice el legislador, o al menos de lo que se establece en la ley, es que un menor de edad podría acudir a un sistema de apoyos? No hay una prohibición, no hay una restricción por un menor de edad. Obviamente estaríamos en esas situaciones, como dije, donde estarían en contraposición con el ejercicio de la patria potestad. Pero presupuestos generales para los procesos de adjudicación de apoyos, que sea una persona mayor de edad. Segundo presupuesto, y es que la persona tenga una discapacidad, una disfunción, que en este caso lo hablaríamos desde el punto de vista mental. La pregunta es, ¿ese es un tema que debe ser controvertido y probado al interior del proceso? La respuesta es no. Eso es un aspecto fáctico
que debe ser narrado en la demanda es un presupuesto que debe estar a priori demostrado al momento de presentarse la demanda. Por cuanto no es un tema de debate ni algo que va a decidir el juez en su sentencia, no puede invocarse una pretensión que se declare que la persona que no tiene capacidad mental, por ejemplo. Si fuese así, entonces, claro, debatimos el tema de su discapacidad mental. Pero como no es propiamente un elemento de la pretensión, un objeto de la pretensión, el tema de la discapacidad, se parte de la idea de que la persona tiene una discapacidad. Y ubiquémonos en el proceso de adjudicación de apoyos vía proceso verbal sumario, donde la persona no está en condiciones de expresar su voluntad por ningún medio ni preferencias. Ningún medio para poder expresar su voluntad ni preferencias de lo que desea la persona. Una persona con Alzheimer avanzado está en estas condiciones y lo que debemos aportarle al juez, porque es un presupuesto establecido en la ley, es que se trata de una persona que no está en condiciones de expresar su voluntad. ¿Cuáles son los medios probatorios para ello? Pues será el certificado médico, la historia clínica, lo que demuestre ese elemento. El hecho de que la ley 1996 adopte el modelo social para nada implica que vamos a dejar de lado el aspecto médico, los conceptos psicológicos de los psiquiatras, de las personas con discapacidad. El hecho de que haya un modelo anterior, el modelo médico rehabilitador, donde el eje central era la enfermedad y la recuperación de la persona, y no en sí la discapacidad concebida hoy en día, que es la interacción entre la discapacidad y las barreras que se pueden encontrar actitudinales o físicas de la persona, no significa que dejamos a un lado todo lo concerniente a los aspectos médicos de la persona, que a veces confunde esta ley, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿y qué pasa entonces con el médico? ¿Puede dar un concepto el médico de la discapacidad de la persona? Claro que sí. De hecho, debe darlo. Pues es la prueba más idónea. No, ¿para qué recibir 10 testigos de decir cuál es la condición del Alzheimer de la persona si un médico puede decirlo técnicamente? Entonces, es un presupuesto que debe estar probado en el proceso. Y de igual forma narrado como he hecho en la demanda. Estos presupuestos, obviamente, como dije, tienen que ser sustentados, esbozados prácticamente y probados, ¿no? Entonces, si este es un presupuesto, debe estar plenamente probado. Que la persona, y nos vamos entonces con esto a demostrar que la persona no tiene o no está en condiciones de expresar su voluntad. Y ahora nos vamos con el tema de los apoyos. Es un presupuesto definir quién será la persona de apoyo. Para ello, la prueba idónea será la valoración de apoyos. Y aquí vienen las preguntas sobre el tema de valoración de apoyos. La valoración de apoyos es un concepto técnico, hecho por expertos, donde hacen una evaluación no solamente desde el punto de vista médico, sino de la interrelación familiar, de la red familiar en general, de su contexto de vida, para definir si requiere realmente del apoyo. Ojo que estoy en ese proceso verbal sumario que la persona no puede expresar su voluntad, ¿no? Para definir si efectivamente la persona requiere el apoyo, cuáles son los apoyos y quiénes serían la persona o personas que podrían ejercer ese rol. Para eso nos va a servir la valoración de apoyos. Por eso se ha dicho que es un equipo interdisciplinario, que no solamente médico, pero debe tener un fundamento médico también. Incluso el médico tratante puede hacer parte de ese concepto, de esa valoración de apoyos. Y con ello, entonces, el juez tendrá el insumo probatorio para definir si realmente requiere el apoyo y cuál sería el apoyo y si coincide el apoyo que se está pidiendo. Principalmente esos son los presupuestos que deben ser verificados dentro del juicio, teniendo claridad de un aspecto procesal muy importante. Dos, el primero de ellos, la persona de apoyo debe participar siempre en el juicio. Tratándose de un proceso de adjudicación de apoyos vía jurisdicción voluntaria, con mayor razón, porque está en condiciones, se presume que está en condiciones de poder expresar su voluntad, pero si se trata de un proceso de adjudicación de apoyos vía proceso verbal sumario,
Se entiende que la participación de esta persona se hará en el desarrollo de la valoración de apoyos, porque como dije, allí se evalúa cuáles son las condiciones de la persona. Como uno de los presupuestos es determinar y verificar si realmente la persona no puede expresar su voluntad, el juez debe constatarlo. No tiene que citarlo el juez a la audiencia si se trata de una persona en estado de coma, por ejemplo. Obviamente, ya el médico lo ha dicho, pues hay que esa prueba idónea y el juez deberá partir de la presunción de que efectivamente es veraz el concepto que se le ha dado o se le ha puesto en el presente. Sigamos. Bueno, aquí traigo las disposiciones legales. Yo, 5 minutos, quiero llegar al proceso de la revisión de los procesos. Tenemos un tema y es quiénes deben asumir como demandantes y demandados. Se trata del proceso de adjudicación de apoyos vía jurisdicción voluntaria, persona que puede expresar su voluntad, este será el solicitante, en razón de que acude al juez como acudiría a la notaría o al centro de conciliación para efectos de que se le adjudique el apoyo. Entonces sería siempre el solicitante en el proceso de jurisdicción voluntaria. Y el proceso verbal sumario se entiende que asume el rol pasivo, el rol de demandado, la persona titular del acto jurídico o la persona con discapacidad. ¿En razón de qué? Aquí habría una contradicción, ¿no? Porque si no puede expresar su voluntad, ¿cómo haría su propia defensa? Entonces, asume el rol de demandado por cuanto hipotéticamente podría haber una oposición de parte del extremo pasivo de esta persona que sí podía expresar su voluntad. En los procesos de intervención nos vimos muchas veces enfrentados con personas con discapacidad mental absoluta que perfectamente podían comprender todo lo que estaban realizando, expresar su voluntad. Tuve casos donde llegó incluso con la novia a la audiencia y decía quién quería que asuma como su curador. Entonces, hipotéticamente puede darse ese evento. Entonces, él podría ser o debería ser el demandado para oponerse a esa pretensión. Es un proceso contencioso. De no poder expresar su voluntad, se acude, y es un tema de interpretación porque la norma no lo dice, al curador ad litem para el caso, un profesional del derecho que asuma su defensa. ¿Bajo qué criterios? Los mismos criterios que podría tener para la defensa de una persona indeterminada o evaluando las condiciones específicas del caso, para que con este curador se pueda resolver el asunto. Las personas de apoyo, ¿qué rol asumen? O sea, ¿qué posición dentro de esos extremos de litigio asumirían? Porque una cosa es la persona que inicia, que sería el demandante, que puede coincidir con la persona de apoyo, de hecho, es lo que se va a presentar, lo que se ha presentado a los estados judiciales, pero es posible que no. Es posible que quien inicie la demanda sea una persona diferente que puede hacerlo, porque el requisito para ser demandante, de acuerdo a la ley, es que demuestre su grado de confianza. La relación de confianza no tiene que haber un parentesco, por ende puede ser un amigo, por ejemplo, y siendo esta persona no pariente, puede decir quién podría sugerir como persona de apoyo, y en ese caso, esa persona de apoyo se vincula al proceso, pero no asume el rol de demandado, en tanto que no se dirige la pretensión frente a este, sino como digamos en los procesos de otrora de interdicción, la persona que se proponía como curadora se vinculaba al proceso y no tenía pues esa posición de demandado como tal. Entonces esta persona podrá aceptar o no el cargo que se le puede adjudicar en la sentencia, pero tener claro que no se trata pues propiamente de demandado. Ser escuchado durante el proceso, opera de nulidad, dice la ley, y algo establecido en la ley muy importante, y es que el juez no tiene facultades extra y ultra petitas para la adjudicación del apoyo, que no para el proceso. O sea, las facultades extra y ultra petitas se mantienen en el juez de familia para el proceso como tal, que no para la adjudicación específica y concreta del apoyo. Eso significa que si el demandante solicita un apoyo específico para la adjudicación respecto, por ejemplo, de la venta de un inmueble,
el juez no podría ampliarla a otros apoyos. Pero sí perfectamente podría, de sus facultades extra y ultra petitas, determinar, por ejemplo, la duración del apoyo. Puede determinarlo, debe determinarlo porque es un requisito establecido en la ley. O establecer una salvaguardia. Puede establecer una salvaguardia el juez, una limitación para efectos de que no haya un abuso por parte de la persona de apoyo. A mi criterio, considero que sí. Por cuanto son sus facultades extra ultra petitas. Medidas cautelares, por ejemplo, protección de la persona. Nos vamos a las reglas generales de medidas cautelares, 598, numeral quinto, literal F, y ahí lo prevé. Entonces, tengamos muy claro sobre esas facultades. Y, finalmente, me pasaron unos minuticos, los procesos que ya se encuentran con sentencia en firme, bueno, ya superamos el tema de los procesos que estaban suspendidos, ya del tiempo acá pues ya hemos resuelto sobre ese tema, no voy a tener ahí porque bueno, no creo que sea necesario, pero sí frente al aspecto de los procesos que ya tienen sentencia, porque aquí viene una pregunta clave, y es, si ya tiene sentencia, significa que ya está declarado interdicto, además ya hay un curador. Y vienen las preguntas, ¿qué sucede si, por ejemplo, el curador fallece y se hace necesario nombrar un nuevo curador? La respuesta, conforme a la jurisprudencia desde el año 2019, diciembre del año 2019, de la Corte Suprema de Justicia, hay 3 fallos muy similares, y es que en los efectos ultraactivos de la Ley 1306, planteados ya directamente en la sentencia, se mantienen. Lo que significa que se puede volver a acudir a este proceso de, por ejemplo, de nombramiento de nuevo curador o remoción del guardador por efectos ultraactivos de la ley y de la sentencia que no se mantiene en firme, en aras de dar también garantía a la cosa juzgada por efectos propios de la ley 1996, porque así lo dispone. ¿Sí? Ya sabemos que esos procesos se someten a revisión y que una vez revisados y anulada la sentencia, se recupera esa capacidad legal plena. Mientras eso no suceda, hoy en día aún hablamos de personas interdictas en virtud de estas sentencias. Por consiguiente, ese es un principio clave que tenemos que tener presente. Cuando hay curador provisorio, la Corte ha dicho que en este caso no aplica la misma regla. ¿Por qué? Porque si hay curador provisorio, significaría que va a haber un curador definitivo. Ese nombramiento de curador definitivo ya es retroceder a los derechos. Una cosa es que ya haya un curador definido en una sentencia y que por consiguiente se requiera nombrar otro curador. Otra cosa diferente es que haya un curador provisorio, significa que aún estamos a puertas de designar uno definitivo, ahí no podría designarse uno definitivo por cuanto estaríamos hablando entonces de retroceder los derechos, cosa que está proscrita en los convenios internacionales. Muy bien, voy a dejar hasta ahí entonces para aclararnos el espacio de las preguntas y con el doctor Julián trataremos de dar nuestra opinión al respecto. Gracias. Doctores, muchas gracias. Hay muchas preguntas. Yo particularmente quisiera tomarme este espacio para hacerlas todas mías, pero es imposible. Ya tenemos formuladas varias preguntas de las personas que se encuentran conectadas a través de nuestro aplicativo Teams, pero pues también tenemos un público que nos acompaña. Entonces quiero arrancar con las personas que nos acompañan en este momento y luego empezar a intercalar con las preguntas que nos han formulado a través de Teams. Consulto, los presentes, ¿hay alguna persona que quiera formular alguna pregunta para nuestros conferencistas? Doctora Beatriz. Buenas tardes.
Yo tengo un caso puntual. La persona está interdicta, tiene un curador. El inmueble que ella tenía está a nombre de los hijos y el usufructo a nombre de ella. Por recomendación médica, ella ya vive en un hogar y los hijos desean vender el inmueble, pues para que ella en el hogar se pague pues, el hogar suficientemente con ese dinero, porque la señora, a pesar de tener Alzheimer, la señora está muy vital. En ninguna notaría aceptan, obviamente, porque ella debe dar el concepto para poder vender el inmueble y no lo aprueban. Entonces la pregunta es, ¿el juez que llevó o que dictó la sentencia de interdicción es el que da esa aprobación para poder vender el inmueble? Por efectos de la ultraactividad de la ley, como lo mencionaba, y por el hecho de que aún se mantiene en firme la sentencia, se tránsito cosa juzgada, la sentencia que declara la interdicción, entiéndase entonces que debe acudirse al proceso de autorización de la venta del incapaz, en este caso del interdicto, porque ha sido declarado interdicto y requiere de la orden del juez para que se autorice la venta conforme pues, a los lineamientos de tipo procesal. En consecuencia, debe acudirse al juez. El notario no podría autorizarlo porque el estado civil de la persona es interdicto y por ende el acto jurídico de realizarse, este o cualquier otro, pues estaría afectado de nulidad absoluta por el mismo efecto de la ley. Sí, porque se considera que es una persona incapaz, al menos hasta tanto no se revise la sentencia. Pero ¿cuál es la alternativa que podría darse? Y es acudir directamente, porque lo puede hacer de oficio o petición de parte, a la revisión del proceso, de la sentencia, perdón, para que allí el juez pueda resolver sobre el tema de la revisión de la sentencia, anular la sentencia, que no la sentencia, sino, esa es otra imprecisión de la ley, sino el registro como tal, y por consiguiente, ya una vez anulado el registro, podría acudir a la autorización directamente, la persona, si está en condiciones de expresar su voluntad, sea con o sin apoyo. Porque el apoyo es facultativo, el apoyo es solamente si la persona lo requiere. Estamos en el evento de la que la persona puede expresar su voluntad. No tiene que pedir un apoyo por una condición diferenciada, una condición mental que la limite de pronto en comprender el acto. Porque perfectamente puede acudir a la notaría y realizar cualquier acto jurídico, por ejemplo, la venta de un inmueble, sin necesidad de apoyo, si no quiere que haya apoyo para ese acto. Si me permite, tengo una complementación en ese sentido. El doctor en su intervención mencionó un par de sentencias en el año 2019 de la Sala Civil de la Corte Suprema, el magistrado ponente Harold Wilson Quiroz, entre otras, ha sido pues, un magistrado muy activo en estos temas de ley 1996. Efectivamente, ese es un fenómeno de ultraactividad y que impone preguntarse sustancial y procesalmente pues, cómo asumirlo. El artículo 93, que es la autorización a la que hace referencia el doctor Diego Enríquez, de ley 1306 sigue vigente. ¿Significa eso que por el fenómeno de ultraactividad habrá que acudir a ese trámite judicial específico de solicitar la autorización al juez para que nos permita la venta? Siempre y cuando, obviamente, se precise por la cuantía y el valor del negocio jurídico a celebrar. El tema de competencia siempre será un asunto delicado de determinar, pero en aquellas sentencias el magistrado Wilson Haroldo, para temas como remoción, designación de guardadores, incluso rendición de cuentas, figuras de ley 1306, establecía que debía acudirse a una cláusula residual de competencia y que tal asunto pudiera conocerlo el juez de familia en única instancia, quizá echando mano pues, del artículo 21, numeral 14 del Código General del Proceso. Podría ser esa una eventual vía que en ese caso pueda seguirse. Muchísimas gracias. Hablemos un poco de apoyos. Tenemos dos preguntas relacionadas con el tema de apoyos. La primera es,
quienes están prestando de manera formal el servicio, pues puntualmente en Medellín, y si hay algún listado donde las personas que requieran conocer esta información puedan acudir a él. Y si además hay un protocolo nacional que defina esos estándares de esos apoyos. Bueno, eso ha sido todavía una dificultad para nosotros como jueces de familia, porque la ley dice que la elaboración de apoyos se aporta o se solicita. Y es una prueba obligatoria. O sea, significa que de no practicarse o aportarse la misma, podría incluirse una nulidad de tipo procesal. Por lo siguiente, el juez se ve abocado a exigir la prueba o acudir a las entidades que por ley deben brindar ese servicio. Recordemos que el artículo 11 nos dice cuáles son esas entidades públicas que de manera gratuita deberían hacerlo. Y nos habla de la Defensoría del Pueblo, la Personería, los entes territoriales a través de las gobernaciones y de las alcaldías en el caso de los distritos únicamente. Entonces tenemos estas entidades, Gobernación, Defensoría del Pueblo y Personerías, quienes deberían hacerlo. De acuerdo a mi conocimiento, por algunos casos que han llegado al despacho, no se ha tenido todavía respuesta por parte de estas entidades aquí a nivel de Medellín. Se están haciendo en Bogotá, a través de la personería. De hecho, entiendo que lo hacen a nivel nacional, incluso de manera virtual. La personería, en la página de la personería lo ubican y están realizando esta valoración de apoyos. Y también hay una entidad privada que lo hace, entra en valoración de apoyos y ahí aparece la página, no recuerdo el nombre, es una entidad, no le va a hacer la publicidad de entidad privada porque ella obviamente cobra por sus servicios, pero también lo está prestando. Aquí en Medellín realmente desconozco si a la fecha ya la personería, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo lo está haciendo. Claro, es un gran reto para estas entidades, por lo que implica tener que disponer de personal para prestar estos servicios. Porque, o sea, todos sabemos pues, lo restringido que es para ellos el personal en temas de tesorería, por ejemplo, para que ahora asuman esta función. Y frente a los lineamientos y protocolos, estos ya se encuentran aprobados desde el año 2020, ya están los lineamientos y protocolos. No hay realmente hoy en día una limitante jurídica para prestar los servicios. Tan así que lo están haciendo, como dije, en Bogotá. Los lineamientos y protocolos ya están vigentes y eso significa que lo que corresponde ya es a las entidades, pues, acudir a lo que dice la ley, cumplir lo que establece la ley y poder, pues, dar este servicio. Ok, continuemos con apoyos. ¿Se requiere para cada acto jurídico un proceso de apoyo? No, aquí hay algo que hay que tener presente y es cuál es la limitante de la solicitud de los apoyos, porque aquí tenemos algo de confusión en relación a lo determinado que deben ser los apoyos. Tenemos algo presente y es que no podemos acudir al proceso de adjudicación de apoyos para tener como objetivo la sustitución de la voluntad y el nombramiento de una persona, entre comillas, de apoyo, cuando realmente se trata de un curador, por ejemplo, un representante que tiene ese nombre, pero va a cumplir la misma función. Sin embargo, hay que tener claro algo. Hablemos con ejemplos. Persona, como dije, que padece Alzheimer avanzado y que necesariamente requiere de una persona familiar, alguien que necesite constantemente de cuidados y que tome las decisiones por él, en todos los aspectos y esferas de su vida. Perdón, doctor, o alguien que se encuentra en coma, como usted bien lo mencionó ahora, en estado de coma. Exactamente. Para esos casos, el apoyo será para actos jurídicos o esferas de la vida, pero deben ser determinadas. Son cosas diferentes. Por ejemplo, esferas de la vida en temas de la salud, esferas de la vida en tema de los cuidados, esferas de la vida en tema de recreación, esferas de la vida en tema patrimonial, ¿sí? Administración de la pensión, por ejemplo. Determinar significa que qué va a cumplir, qué funciones va a cumplir la persona de apoyo, que terminan siendo en esas esferas de vida generales. No podemos decir, por ejemplo,
¿sí? Para temas de la salud, hacer un listado detallado de todo lo que va a requerir la persona, si esta persona está en estado de coma, por ejemplo, de todo lo que va a requerir para decir, es que tiene que ser determinado. No, la esfera de la salud la podemos englobar y la persona de apoyo podrá servir en esa esfera concreta, que puede ser para la esfera de la salud la esposa, para el tema financiero la hija, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces englobamos esferas de la vida, teniendo en cuenta pues la trayectoria de vida, las experiencias pasadas, etc. Eso en la valoración de apoyos debe estar determinado. Lo que no podría estar, lo que está proscrito, lo que no podemos entender es que, por ejemplo, se requiere para esta persona en estado de coma vender el inmueble. Pues aprovechamos el proceso para que se engloben todas las esferas de la vida y no necesariamente de manera única el tema de la venta del inmueble, dejando por fuera todo lo que más requiere la persona, para que ahí sí, en ese caso, tendría que acudirse nuevamente al proceso para que se le adjudique otro apoyo. Pero como dije, en la valoración de apoyos está la clave para decir qué vamos a englobar, sobre todo de estas personas que no pueden expresar por ningún medio su voluntad. Si me permite, en este sentido, incluso doctor Diego, la ley 1996, en ese punto, da como esa sugerencia por el hecho que no le permite al juez pronunciarse más allá de aquellos pues, negocios que fueron referidos específicamente en el proceso, de tal suerte que no se puede amplificar esa facultad del apoyo si no se mencionó a qué negocios puntuales debía conferirse aquella asistencia. Entonces, en materia patrimonial, y estos son algunos ejemplos pues, ya puntuales, podría pensarse, como dice el doctor Diego, no en venta, por ejemplo, no en hipoteca, no en arrendamiento, sino englobar esto en actos de administración, por ejemplo, actos de enajenación, que eso facilitaría mucho la labor. Porque si no, al final el juez no puede pronunciarse sobre ellos, entendemos, en razón primero, un principio de congruencia, el dictamen o la valoración de apoyo se ayuda mucho, y en segundo lugar, también porque la figura, lo que pretende la norma, esto hay que ser cuidadosos en no volver a un 1306, a un régimen de ley 1306 velado. Esto es donde estemos sustituyendo completamente en todos los escenarios de la vida de la persona titular del acto la toma de decisiones. Hablemos un poco de ese apoyo en trámite notarial o ante el centro de conciliación. ¿Qué facultad tiene el conciliador para la valoración de ese apoyo? ¿Se puede decir que se puede homologar a esa facultad que tiene el juez dentro del proceso verbal sumario o hay una limitación? Yo considero lo siguiente, mira, hay temas de responsabilidades, ¿no? Y aquí la respuesta sería la responsabilidad del conciliador, cuál es la responsabilidad del notario, cuál es la responsabilidad del juez, quienes asumimos estos roles, estamos dentro del marco de la legalidad y tenemos que tener muy claro hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites, funciones, etc. El conciliador tiene que tener muy claro los principios y mandatos establecidos en la ley. Hay una digamos, un presupuesto que debe tenerlo presente, como lo dije en el inicio de mi charla, y es hasta dónde va el derecho a la igualdad, el trato igual, el trato no discriminatorio, la garantía del derecho a la autodeterminación y el derecho a equivocarse, que está de la mano con ese derecho. El conciliador, entonces, el conciliador debe tener presente que prima la voluntad de la persona con discapacidad. Su intervención se restringe no a conciliar propiamente, como de manera clásica lo entendemos en la función del conciliador, o sea, de poder establecer posturas que se contraponen para llegar a un acuerdo, de decir, bueno, usted pide esto, entonces llegamos a esta tercera posición. No, el conciliador asume casi un rol de aprobación simplemente de lo que se está planteando previamente por la persona con discapacidad. Sin embargo, la única previsión que se le exige al conciliador es tener la precaución de que comprende el acto que está realizando. Nada más. Obviamente, no podemos dejar por fuera ese
sistema jurídico de deberes de un conciliador, de un notario, en ese y en cualquier otro acto, ¿no? Pero no podemos sobrepasar la barrera de la vulneración del derecho a la igualdad. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces aquí es verificar, constatar que tiene la capacidad de comprender el acto y que se puede equivocar. Autodeterminación. Y entonces me trae un acuerdo en el cual se plantean aspectos que están dentro del marco legal. No podemos tampoco aprobar cosas que son ilegales. Sin embargo, si está dentro del marco legal la aprobación del acto que está relacionado con la adjudicación de un apoyo, previa verificación con entrevista privada de la persona que da a entender que sí comprende los efectos de ese acto, esa es su única restricción y lo debe tener claro el conciliador o el notario. Gracias. Hablamos ahora con el doctor Diego Enríquez que el decreto 1429 hace unas modificaciones sustanciales en relación con lo ya previsto por la ley 1996. Es un poco más prolija, pero entiendo yo que el momento de la entrevista que hace el conciliador y que hace el notario es fundamental. Yo quisiera problematizar un poco más la respuesta del doctor Diego Enríquez. Sé que aquí tenemos presencia de notarios y pues ese es un asunto en los que los quisiéramos escuchar, porque finalmente, en últimas, no creo que pueda decirse que la función del notario y el conciliador sea tan complaciente, porque ello puede comprometer también su responsabilidad. En el entendido en que se han agotado los ajustes razonables, no se logra inferir la voluntad y preferencias, yo no sé en qué medida se pueda continuar con ese proceso de designación de acuerdos de manera voluntaria. La ley pone en aprieto sin duda a los notarios, los pone en aprieto a los conciliadores, porque, por ejemplo, en el artículo 4, numeral 3 dice: cuando usados todos los ajustes razonables, no será posible establecer su voluntad, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, el cual establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de voluntad y preferencias en otros contextos, información con la que cuenten personas de confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historias conocidas, etc. Digamos, esto en el plano de la idealidad parece funcionar muy bien, pero en el plano práctico, ante una persona que claramente tiene posibilidad de manifestar su voluntad y preferencias, no sé si la labor del notario y del conciliador puedan seguir de manera llana, sin ningún inconveniente, o deban cesar para darle paso mejor a la intervención del juez en el marco de lo que explicó el doctor Diego Enríquez, que ya es el proceso judicial de adjudicación de apoyos. Entonces, sé que aquí hay representación notarial, entonces me gustaría que el señor notario pues hiciera su aportación al respecto. Muy buenas tardes a los asistentes y a nuestros distinguidos conferencistas. Pero es cierto, a ver, primero que todo, preguntaba la doctora acerca de la valoración de apoyo en centros de consideración de notarías. Eso para nosotros está totalmente vedado. En el trámite, que no es un proceso, es un trámite que se efectúa en una notaría que se llama acuerdo de apoyo. En ese caso, nosotros no requerimos de valoración de apoyo. Nosotros lo que hacemos es una entrevista donde iniciamos preguntándole al titular del derecho si él acepta y quiere respondernos unas preguntas. Y unas preguntas que lo van a ubicar en persona, tiempo y espacio. Digamos, vamos a hablar de sus antecedentes familiares, de cómo está conformado su núcleo familiar, de si es capaz de asistirse por sí mismo. Y por último, para llegar, pues, de cuáles son sus preferencias, a qué se dedica en su tiempo libre, qué hace, su grado de escolaridad, etcétera, para llegar finalmente a preguntarle, bueno, ¿sabes a qué viniste a esta notaría, a este despacho notarial? ¿Qué es lo que tú deseas en este caso y qué es lo que necesitas o requieres? Entonces, él en ese contexto nos va a comentar que requiere, por ejemplo, en el caso de casarse, y que requiere para eso o para ese acto especial, pues, de un apoyo. O en el caso, decíamos, de otras esferas, en la esfera de la salud, en la esfera financiera, en la esfera de la seguridad social, etcétera, pues tener unos apoyos que pues pueden ser diferentes personas y él dirá
qué personas serán los que la van a asistir en eso. Si esta persona no tiene esa capacidad de demostrarnos su voluntad frente a esos actos y sus preferencias, el notario ya debe abstenerse. Hemos tenido algunos inconvenientes con algunas personas que nos llevan a esos titulares del derecho, donde ellos ni siquiera saben que están en una notaría, ni a qué van, ni quién los acompaña. Digamos que ya son estados avanzados de Alzheimer, o que nos ha tocado ir a hacer visitas domiciliarias donde nos encontramos con esa realidad muy triste. A mí, por ejemplo, me tocó una muy especial, pero la ley 1996 todavía no estaba vigente y dejé de hacerlo con el dolor en el alma, porque una familia muy beligerante y donde todos estaban esperando su derechito. Yo creo pues que, lo confieso, cercené esa voluntad de esa persona, pero por temor. Ahora pues yo creo que ya tenemos los mecanismos legales para no hacerlo. Y era una persona que tenía una cuadraplegia, no podía moverse y la única forma como podía expresarse era con los ojos. Me escuchaba y yo le decía, tú quieres venderle pues después de haber hecho un auscultamiento a esa persona sobre su vida y otras cosas, no con el rigor que ahorita nos determina la ley 1996, preguntarles, tú quieres venderle la casa a tu hermano, entonces me vas a responder, si es sí, me vas a pagar los ojos 2 veces o me vas a pagar los ojos 2 veces, si es no, 1 vez. Alguna cosa para, si se logra o se busca comprometer la responsabilidad del notario, pues él pueda defenderse en ese sentido. Pero yo esto quería decirlo era con relación a la valoración de los apoyos, que en ese caso los notarios nada tenemos que hacer. Y quería hacer también una diferenciación entre las directivas anticipadas y los acuerdos de apoyo. Y lo primero es, como decían los 2 conferencistas, en las directivas anticipadas, pues es cualquiera persona, no necesariamente tiene que ser una persona en situación de discapacidad que lo solicite, primero. Segundo, que en las directivas anticipadas sí hay representación. Se genera representación, en tanto en los acuerdos de apoyo no se genera representación. Y en lo otro, los límites de tiempo, porque los acuerdos de apoyo solamente tienen una durabilidad de 5 años y las directivas anticipadas no. Muchas gracias a todos. Desde la palabra, interesante el tema de la duración de los apoyos, ¿no? Porque en los acuerdos de apoyo sí establece la ley un tiempo máximo de 5 años. Muy bien. No lo establece para los procesos judiciales, no lo establece para la adjudicación de apoyos en el trámite judicial. Y el artículo 3º de la duración dice que la duración deberá tener un tiempo de duración, el artículo 3º como norma general, y no podrá sobrepasar los que establece la ley, dice el artículo 3º de la ley. No puede sobrepasar lo que establece la ley, y la ley establece 5 años, pero para los acuerdos, más no para la adjudicación. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿será que entonces al juez le podemos pedir un apoyo primero, un apoyo indeterminado, indefinido? Respuesta, no. Tendría que tener un límite. Pero ese límite, aplicando pues la misma ley, podría ser 5 años, pero prorrogable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede prorrogar esos 5 años. Lo que queremos es que no haya pues una indefinición del tiempo en cuanto a los apoyos, pero ojo que para la adjudicación de apoyos la ley no estableció un tiempo de duración máxima, que sí lo hizo para los acuerdos de apoyo. Incluso, doctor Diego, cuando el proceso de jurisdicción voluntaria, la norma omite dentro de la sentencia hablar de duración. En tanto que cuando es verbal sumario, sí dice duración, pero le deja poco la discrecionalidad al juez, ¿no? Entonces es un vacío como extraño
porque en la jurisdicción voluntaria calla completamente sobre la duración, y allí en el otro sí lo menciona, pero no define el término. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta orientada a lo siguiente. La ley 1996 en su artículo 19 hace referencia a algunas expresiones como requisitos de validez y causal de nulidad relativa al hacer referencia al acuerdo de apoyos. Es decir, da a entender que la celebración de un apoyo se constituye como un requisito de validez en los actos jurídicos celebrados por esas personas que antes eran considerados incapaces. La pregunta sería entonces, si desde la teoría del negocio jurídico debemos comenzar a ver el acuerdo de apoyos como un limitante a las manifestaciones de la libertad contractual. Por ejemplo, la libertad de elección del contratante o la libertad de configuración del contrato. Bueno, Miguel es un estudiante de la Universidad de Medellín, inquieto entre otras cosas. Pues Miguel, yo considero que todo lo contrario, porque los apoyos pueden designarse de manera voluntaria, por vía de los acuerdos, como explicó el doctor Diego, o por designación ya judicial en cualquiera de las dos modalidades explicadas, petición voluntaria o personal. Pero cuando es voluntaria, pues fíjense que allí entiendo hay una expresión máxima de la autonomía privada. Las personas que comparecen ante un notario, ante un centro de conciliación, lo hacen prevalidas de su voluntad, pues salvo el caso de excepcional que nos mencionaba el notario, que son atípicos, que sabemos que han llevado personas que antes conocíamos como discapacitados con tales absolutos a forzar un acuerdo de apoyos en sede notarial, pues un centro de conciliación. Pero creo, Miguel, que en todo lo contrario, creo que la expresión más alta de autonomía privada es el acuerdo, donde puede sobrevenir la causal de nulidad es cuando, teniendo designado un apoyo, en la celebración del negocio jurídico a este no se le consulta. Pero la causal de nulidad no se estructura no porque no se actúe conforme a las directrices del apoyo, porque él simplemente es un asistente, sino porque no se le consulta, es un mero requisito de forma. Así que uno podría hablar allí de una formalidad para la validez de aquellas quizás subjetivas en función de la calidad del sujeto, pero que son perfectamente saneables. Entonces no entiendo que sean un límite, sino más bien una expresión altísima de esa autonomía privada. Voy a dar continuidad a otra pregunta de las que tenemos en el chat, y es, teniendo una persona que, en cuenta que una persona se encuentra diagnosticada con síndrome de Down, este requiere para impulsar cualquier proceso judicial previamente la designación de un apoyo. La pregunta que nos haríamos es, ¿la persona requiere de representación hoy en día para realizar ese acto jurídico de otorgamiento de un poder a un abogado, por ejemplo? Aparte de, o puede hacerlo por sí misma, con base en lo que establece los principios de la Convención y de la ley, no requeriría por principio de igualdad. O sea, si una persona lo puede hacer perfectamente, va a asumir su representación, otorgar un poder, la discapacidad que pueda tener esa persona intelectual no es limitante para hacerlo, no requiere de la adjudicación de apoyos, porque comprende, partimos de que comprende el acto y puede expresar su voluntad. Y puede acudir a la notaría a otorgar el poder al abogado para que éste lo represente y presentar una demanda judicial. Entonces, no necesita adjudicación de apoyos, porque así también no requeriría una adjudicación de apoyos, ningún trámite previo, una persona sin discapacidad. Este es el punto clave aquí de entenderlo, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Qué puede hacer, por ejemplo? Aquí vienen todas las preguntas, ¿no? ¿Puede casarse por sí misma sin adjudicación de apoyo? Claro que puede hacerlo. Otorgar un poder. Otorgar un poder. Ahora, la dificultad vendría no de la persona con síndrome de Down, sino aquella que no puede expresar su voluntad y es demandada. Supongamos que se encuentra en estado de coma y hay una demanda de responsabilidad civil, que él es el demandado. ¿Puede ser el demandado? Claro que es el demandado, no puede ser otra persona. Él es el demandado y por consiguiente le están corriendo atrás, le notifican la demanda y le corren traslado a esta persona. Porque no hay un representante para que asuma su defensa como tal. La pregunta es, si están corriendo los términos de traslado de la demanda, ¿cómo hace para presentar ahí sí un proceso de adjudicación de apoyos
a fin de que haya un abogado y lo represente en ese proceso donde él es demandado. O puede ser demandante, repito, persona que no puede expresar su voluntad, y por ejemplo hay un término de prescripción. Entonces, ¿cómo hace si están corriendo los términos y urge entonces la defensa jurídica como demandante o como no demandado? No olvidemos que hay medidas cautelares, y las medidas cautelares para estos procesos están vigentes, sean las medidas cautelares innominadas, donde yo le puedo pedir al juez, señor juez, por favor, nombre ya un abogado, ¿sí? O puede pedirle inmediatamente al momento de admitir la demanda para que el juez, de manera ágil y oportuna, como medida cautelar, adjudique ese apoyo para que alguien otorgue un poder, porque el abogado no podría asumirlo sin poder, ¿sí? Y esa sería una medida cautelar para que asuma la defensa, por ejemplo. A eso nos enfrentaríamos ya en situaciones prácticas, ¿no? Pero en principio, repito, la persona no requeriría de una adjudicación de apoyo. El apoyo es voluntario de la persona con discapacidad. Si notario dice, no, qué pena, yo hice la entrevista, considero que no, ya al otro día se quiso casar, se casa. Sí, porque si la persona puede hacerlo, perfectamente estará dentro del marco legal. Aquí nos formulan otro caso hipotético, volviendo al cuento de la persona que se encuentra, por ejemplo, como usted bien lo mencionó, en estado de coma. Se adelanta el trámite a través del proceso verbal sumario correspondiente, se establece el apoyo correspondiente y la pregunta que nos formulan es, ¿ese apoyo tiene la capacidad para otorgar un testamento, donar, sí o no? Es la pregunta que nos hace. Bueno, tenemos que tener presente pues, los actos jurídicos que son instituto de persona, que no pueden establecerse la representación como tal. El testamento considero que no podría asumirse la representación para esos casos porque norma sustancial determina que no puede haber representación, tiene que hacerlo la persona, ¿no? Pues en este caso, pues por más interpretación que se haga sobre el proyecto de vida, por ejemplo, no podríamos llevar a decir esta es la forma que él quisiera que hubiese establecido un testamento. Ese es mi criterio, ¿no? Puede ser discutible, pero partiendo de las reglas generales en temas de sucesión testada, considero pues, que no es viable, precisamente porque la norma prohíbe que haya esa representación en tema de testamento. Ah, sí, tenemos una persona en el público con pregunta. Gracias. Bueno, quisiera complementar, pues, no soy exponente, pero quisiera complementar, y es que en materia de sucesión hay una norma expresa que habla del inhábil para testar. Ya se derogó la norma donde dice el interdicto, porque ya deja de ser inhábil, pero la persona que no es capaz de comprender el acto jurídico que está haciendo es inhábil para testar. Lo que pasa es que hay que probar que está en incapacidad o no incapacidad, que no está entendiendo el acto jurídico que está realizando. Mi pregunta iba para los doctores, especialmente está orientada al acto jurídico, desde la teoría general del acto del negocio jurídico. El hecho de una persona obrar sin apoyo, cuando lo tiene nombrado, la norma da como sanción al acto jurídico la nulidad relativa, pero eso no es perjuicio de mandar la inexistencia del acto jurídico con fundamento en el artículo 1502 del Código Civil, si yo logro determinar que esa persona no hay consentimiento, ¿sí?, en la celebración de ese acto jurídico. O ya la sanción sería única y exclusivamente la nulidad relativa, porque entonces me saldría de la teoría general del acto jurídico. Gracias, doctora. Pues sin duda creo que por la estructura de la ley 1996, lo que no se quiso es negar que ellos podían expresar esa voluntad. Digamos, el presupuesto del artículo 6 es reconocerles plena capacidad, darle valor jurídico a esa voluntad y tratar de buscar una causal de inexistencia por ausencia del consentimiento. Sería incluso casi que negarle la propia subjetividad. Por eso entiendo yo que la sanción se hace consistir no en que faltó voluntad, porque finalmente, como ya se expresó,
en virtud del principio de igualdad de aquellas diferencias se suprimen, persona con discapacidad o persona sin aquella discapacidad, esa voluntad va a tener un efecto jurídico, esa voluntad va a ser trascendente, esto es, el negocio se perfecciona. Lo que pasa es que se desconoció un simple requisito de forma. Aquel sería un requisito de fondo, el de la ausencia del consentimiento, que generaría inexistencia del contrato. Pero, como repito, se les ha reconocido plena capacidad, se le da valor jurídico a esa voluntad y simplemente lo que se dice es que surge a instancias de un defecto porque se omitió una forma, pero la voluntad existió, pero la declaración existió. Entonces, por eso no creo, pues en mi sentir, este es un concepto personal, que pueda ser muy exitosa la pretensión de inexistencia sobre la base de ausencia del consentimiento. Considerando que el apoyo es voluntario y que la ley se basó en el derecho a cometer errores por parte de las personas en situación de discapacidad, ¿qué auxilios existen para proteger el patrimonio del incapaz en caso de que dicha falta de apoyo esté afectando no solo a él, sino a alguien más? Por ejemplo, un padre ludópata que gaste el dinero en juego y no en el colegio de sus hijos. Bueno, yo entiendo esas preguntas porque aún conservamos de una manera muy férrea el esquema de ley 1306. Esto es, nosotros consideramos que es importante que a una persona se le asista, pero se le asista de una manera más rígida y rigurosa. Bajo esas figuras que teníamos en ley 1306, el viejo régimen de incapacidad o de interdicción o de inhabilitación. Y creo que lo manifestó el doctor Diego en su presentación, es que el énfasis cambia de lo patrimonial a lo personal. Quizá la preocupación de la ley 1306 sí era esencialmente patrimonial. Y pues por eso nosotros queríamos de alguna manera designarle a alguien que le sustituyera su autonomía, que le sustituyera su proceso decisorio, bajo la figura del curador, del interdicto, del consejero del INAVI. Incluso pues el INAVI, el consejero no sustituía, pero pues sí tenía de alguna manera un cariz muy similar al de un representante sin serlo. Pero ya en la ley 1996 queremos darle esencia a la persona, a su derecho a cometer errores, incluso causarse daños patrimonialmente, lo reconoce el artículo 52. Este derecho, este alcance de este derecho, incluso protege al apoyo de los eventuales consecuencias que pueda tener. Entonces, la pregunta es enfocada a la ley 1306 para tratar de ser respondida con los elementos de la ley 1996. Entonces es difícil por eso. Es mejor enfocarla sobre la ley 1996. Sabemos que tenemos una persona autónoma que dispone de su patrimonio, que la figura de los apoyos y la figura de las directivas en principio es voluntaria, salvo el caso, pues, de la designación mediante el proceso judicial verbal sumario, y que en principio le corresponde tomar decisiones en la administración y disposición de sus bienes, y en esa medida se puede equivocar. El apoyo, la medida incluso sería el apoyo. Si lo tiene, ese sería el control a la actuación de esa persona con discapacidad o titular del acto jurídico. Pero no podríamos pensar en, además de tener un apoyo, que otro control a esa actividad del apoyo existiría. Eso, pues, sin duda, desnaturaliza la esencia de la ley 1996. Además, hay norma expresa de la ley 1996 que nos habla de la responsabilidad de las personas de apoyo. A mi criterio, norma innecesaria, además, porque pues ahí tenemos un régimen jurídico que nos regula el tema de la responsabilidad. Entonces, hablamos de si la persona genera o causa un daño, por ejemplo, por no cumplir lo que por ley o de acuerdo o de conformidad con el acuerdo tenían que hacer, pues ha generado un perjuicio y por consiguiente está llamado a resarcirlo. Esas son reglas generales de la responsabilidad que no se excluyen en esta relación, en este negocio jurídico que son los acuerdos de apoyo. Ahora, en la adjudicación de apoyos, de igual forma podría haber un daño en caso, o un perjuicio, en caso de que la persona de apoyo no cumpla con lo que se le impuso o se le atribuyó en la sentencia, y en ese sentido, si causa daños patrimoniales, por ejemplo, la persona de apoyo, pues estaría llamada a responder por ellos. Entonces, en ese sentido, pues no se excluye ese sistema de la responsabilidad frente a las personas de apoyo y estarían llamadas a responder. ¿Cuánto tiempo en promedio toma un proceso judicial para adjudicación de apoyos? No sé si es muy relativo, ¿no? Dependerá de la agenda de cada despacho, no suele decirse normalmente. Sí, pero algo muy importante, y es
que hay norma, un principio en estos asuntos, es un llamado pues, que hago pues, con mucho respeto, obviamente, a mis colegas, y que trato de hacer lo mismo, la celeridad, ¿no? La celeridad. La norma dice que estos son trámites que deben ser ágiles, expeditos, porque se trata de derechos fundamentales que están en juego, y por consiguiente casi que tendríamos que ponerlo en equivalencia de las acciones constitucionales. ¿Sí? Entonces, eso significa que deben darle prioridad, preferencia a otros asuntos, como el tema de la restitución del bien inmueble arrendado. La norma dice que estos tendrán relación frente a los otros asuntos, pues estos también los tienen, y el juez debe responder con premura a las demandas, a las solicitudes, y de igual forma pues a la toma de decisiones en estos casos. Considero que estos son asuntos prioritarios, con relación, con preferencia, en el orden de decisión. Ya establecer un tiempo aproximado de decisión, pues eso, como dije, es muy relativo, dependerá pues de la agenda de cada despacho. Excúseme, yo me regreso a la pregunta de la doctora Aura, porque pues uno queda con estas inquietudes de la teoría del negocio jurídico dando vueltas. Hay que tener cuidado de no buscar de alguna manera por otras pretensiones obtener lo que hubiéramos podido pretender en el escenario de ley, por ejemplo, 1306, ¿no? Sin duda hay que reconocer que su voluntad, me refiero a la de la persona con discapacidad hoy titular del acto, pues produce plenos efectos. Si pudiésemos presentar esa pretensión, sería tanto como decir que hoy estamos todavía bajo el sistema de sustitución de la voluntad. Así para poder decir no hubo un consentimiento. Y no hubo un consentimiento porque lo debió otorgar, por ejemplo, la apoyo. Pero como ya no estamos en ese sistema de sustitución, sino de acompañamiento, sino de asistencia, es por eso que la sanción deriva en nulidad y no en inexistencia por parte del consentimiento. Vamos a cerrar con la última pregunta. Nos quedaron muchas en el tintero. Este tema genera bastante inquietud y es la oportunidad para que podamos abrir un segundo espacio donde demos continuidad a las inquietudes que nos presentan. Pero voy a cerrar con esta pregunta. Para dar inicio a un proceso de adjudicación judicial de apoyo, se requiere presentar alguna prueba de la discapacidad. Bueno, decía en mi intervención, a mi criterio, esto también ya es un tema de autonomía de los jueces, ¿no? Para saber qué documentos tendrían que presentarse al momento de iniciar la demanda, hablando del proceso de adjudicación de apoyos vía proceso verbal sumario, considero que esta prueba sí debe ser aportada, la de la discapacidad, que me permita a mí, a priori, en el pórtico del proceso, verificar que no está en condiciones de expresar su voluntad o preferencias. Pero tengamos claro algo y vale la pena tener presente esto. Miren, en el artículo 38, el numeral primero, que modifica en el artículo 396 del Código del Proceso, nos trae como los dos requisitos, y esto a mí me parece muy importante, sobre todo que los abogados litigantes lo tengan en cuenta, y es, cuando habla de la adjudicación de apoyos por la toma de decisiones promovida por persona distinta al titular del acto jurídico, parte de dos presupuestos. Dice, numeral primero, la demanda solo podrá interponerse en beneficio exclusivo de la persona con discapacidad. Esto se demostrará mediante la prueba de las circunstancias que justifican la interposición de la demanda. Y explica la norma. Dice, es decir que, A, y establece literales, que me parece interesante esto. A, la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible. Y B, que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero. O sea, son dos situaciones diferentes, dos pruebas diferentes. Una está relacionada con la condición absoluta de la persona de expresar su voluntad y la otra, que aquí depende cómo lo asumamos, si ese I es con conjunción copulativa, no, porque pues tenemos que, o disyuntiva, es decir, que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal
y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos. Porque si es conjuntiva, copulativa, podría pensarse que a pesar de que puede expresar su voluntad, podríamos acudir al proceso de adjudicación de apoyos si la persona se encuentra imposibilitada de ejercer su capacidad legal y amenaza sus derechos por parte de un tercero. Abre la puerta para aquellos casos, por ejemplo, de lo que antes se denominaba la ley 1306 del INAVI. La persona que es ludópata, la persona que se encuentra, es drogodependiente, al punto de que no está en condiciones de saber cuáles son los efectos de sus actos, si está en riesgo, por ejemplo, su patrimonio. Repito, abre la posibilidad, no digo que jurídicamente sea esa una respuesta aceptada. ¿Por qué? Porque ¿para qué se dio el lateral legislador de establecer dos literales? ¿No? En ese sentido, A y B son complementarios o puede considerarse esa una posibilidad, ¿sí? O es consecuencia de la anterior. Entonces, diríamos, no solamente es cuando la persona no puede expresar su voluntad, porque da la posibilidad también de que se analice esa hipótesis, de cuando la persona, a pesar, eso lo pongo yo entre comillas, pues es mi adición, a pesar que podría expresar su voluntad, la misma no es suficiente para comprender los efectos de sus actos. Porque no serán pocos los casos en los cuales las personas con discapacidad realmente pueden hablar, ¿sí? O tienen espacios de lucidez, tiempos de lucidez. ¿Sí? Personas con Alzheimer, quienes tengan relaciones con familiares, por ejemplo, saben que cuando de sus inicios pueden que tengan un día en que recuerden, un día en que son conscientes de los actos e inmediatamente ya no los tengan. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, es citado por el juez y coincidió con el día en que sí podía expresar su voluntad y no? Entonces, termino el proceso porque acabo de preguntarle y me da razón de las cosas. Entonces, entendamos esto, digámoslo así, el alcance relacionado con la discapacidad. Por eso es tan importante verificar previamente la prueba sobre la misma. O sea, sobre el tipo de discapacidad, que esta tiene que ser necesariamente, a mi criterio, prueba idónea. Un Alzheimer en el grado de avanzado no lo puede dar cualquier ciudadano, sino un experto que nos explique de qué se trata. Yo tuve un caso particular en ese sentido. La persona efectivamente tenía espacios de lucidez. Y las hijas decían, pero es que él, hay ratos en que sí comprende las cosas, pero la gran mayoría del tiempo no lo hace. Y efectivamente me entrevisté y dio respuesta de las preguntas que yo hacía. Pero el contexto general de su vida no era el que podría considerarse para efectos de dar por terminado el proceso. Por ejemplo, porque no cumpliría el requisito de la literal A de esta disposición. ¿Cuál es el número del artículo, doctor? El artículo 38, ¿sí? Que modifica el artículo 396 en su numeral primero. Yo pienso que este es, para si vamos a acudir a la demanda de limitación de apoyos, leerlo muy bien, tener muy claro esta norma y pues entender que hay pruebas que deben ser aportadas y otras que podrían llegar a practicarse, pero el de adjudicación de apoyos es un proceso en el cual solamente vamos a verificar estos presupuestos y por ende se debería aportar la prueba y la idoneidad de la persona que va a servir de apoyo, que sería a través de las pruebas idóneas también. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes, señores presentes en el auditorio, a quienes se conectaron a través de Teams. Y antes de hacer el cierre, quiero comentarle a los que se encuentran presentes de manera virtual y de manera presencial. Ya nuestro centro de conciliación tuvo la oportunidad de adelantar un piloto con un acuerdo de apoyo el año pasado, precisamente pues poniendo en ejercicio esta normatividad y dándole la oportunidad a una persona que requería de este servicio. Estamos justamente con la consulta que hemos elevado al doctor Diego, con la experiencia del doctor Julián, y asimismo con la que se ha venido dando a través de los notarios y de los demás involucrados en estos trámites, recopilando toda la información, asimismo con nuestro clúster de salud, que bien maneja estos temas relacionados con la discapacidad, organizando todo lo relacionado para hacer un lanzamiento oficial de nuestro servicio, pero para que ustedes sepan que ya adelantamos este piloto que tuvimos
un acuerdo relacionado pues con este tema y que en el eventual caso de que una persona llegara a necesitar este servicio, tenemos la capacidad y el personal idóneo para hacerlo. Con eso quería pues cerrar contándoles esta experiencia por parte del Centro de Conciliación y reiterar el agradecimiento a ustedes que nos acompañan esta noche y contarles que vamos a seguir inquietos con este tema y que los invitaremos próximamente a nuevos ejercicios en los que podamos abrir debate y experiencias alrededor de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos y una feliz noche para todos. La notaría es un nuevo entorno de inclusión y ahí está todo nuestro trámite en notaría de acuerdo con Gracias.